¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas, primer programa de este año 2019, que arranca en un contexto económico complicado, ¿no es cierto? Bueno, esto un poco era previsible teniendo en cuenta todo el estrés financiero que vivió la Argentina durante el año 2018, el escenario que quedó post acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, dentro de un esquema que apunta simplemente a estabilizar la economía, ¿no es cierto? Muchos hoy se preguntan cuándo vuelve el crecimiento, cuándo finalmente se puede contener el ritmo de avance de los precios, porque está claro que aún ninguna de estas dos variables se ha terminado de acomodar, pero la realidad es que hasta el momento el programa que ha venido llevando adelante el Gobierno Nacional, inclusive desde lo que es la política monetaria y cambiaria del Banco Central, es simplemente tratar de evitar que el fuerte estrés financiero que vivió la Argentina el año pasado llegue a mayores y esto complique todavía más las cosas. Bueno, la realidad es que se vino transitando el verano con cierta tranquilidad, para muchos sorprendente, ¿no? Sobre todo estabilidad cambiaria, con un dólar en la banda entre la zona de, diríamos, 35, 36 pesos hasta 41, que fue el máximo que habíamos observado ya por los últimos días, ¿no? Del mes de septiembre, cuando se cerraba el segundo acuerdo con el Fondo Monetario. Pero bueno, en los últimos días vuelve el estrés financiero, ¿no? Este es seguramente el dato más relevante de los últimos 15 días, donde aparece otra vez una fuerte demanda de dólares, donde además se complican otras variables financieras, ¿no? Porque, por ejemplo, como usted ya comienza a ver en pantalla, más allá de lo que ha sido la subida del dólar, que ha encontrado una pausa este viernes, cuando a través de distintas políticas puestas en marcha por el Banco Central se frena este salto cambiario que habíamos vivido en los últimos días. Bueno, pero aparece el riesgo país otra vez en escena, ¿no es cierto? Habíamos tenido, le repito, un verano tranquilo, pero usted tiene este cierre de semana con el riesgo país otra vez sobre la zona de 800 puntos, con lo cual, bueno, claramente las finanzas en Argentina todavía están luchando por acomodarse. Ahí usted tiene otros dos datos relevantes, por supuesto, lo que ha sido la suba del dólar en la semana y el tema de la tasa de las LELIQs, este instrumento de política monetaria por el que ha optado el Banco Central después de dar de baja las LEBACs sobre el cierre del año pasado, que tiene una tasa que salta otra vez, y digo otra vez porque venía descendiendo, pero se retrocede parte del camino recorrido durante los meses de enero y febrero. Bueno, ante lo que ha sido la presión cambiaria de los últimos días, lo que se observa esta semana en particular es una fuerte recomposición del costo del dinero que viene de la mano de una suba de la tasa de las LELIQs, que saltó casi 8 puntos a lo largo de la semana. Particularmente el viernes el Banco Central optó por subir 7 puntos la tasa de interés para contener la presión sobre el dólar. Como usted ve, más allá de lo que son los datos macroeconómicos que se han conocido en los últimos días, caída de la industria, caída de la construcción y tantas otras variables, ¿no?, que reflejan que la economía argentina no está transitando un sendero tranquilo ni calmo. Bueno, lo que habrá que ver es cuándo se acomoda otra vez este panorama financiero que se ha complicado y que tiene, por supuesto, un componente político de cara a la incertidumbre electoral que se está viviendo en este año 2019. Así que, por supuesto, todos estos temas los vamos a ir desarrollando con más amplitud, sobre todo sobre el cierre del programa. Ahora tiempo de ir a temas de la economía local. Y para la economía local está claro que hemos pasado una etapa significativa, ¿no?, en lo que es el año económico. Temporada de verano. ¿Qué pasó en Mar del Plata? Bueno, tenemos para analizar esto algunos testimonios. El primero de ellos de Abedi Sahakian, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Ciudad de Mar del Plata, que nos describía de esta manera cómo vieron esta temporada de verano en la ciudad. Bueno, en general la temporada estuvo pareja con la temporada pasada. Tuvimos un plus por el tema de carnaval sobre el final de la temporada, ya que el carnaval este año cayó en marzo, pero aún comparando febrero contra febrero, en febrero del año pasado estaba carnaval y generó un plus también para febrero del año pasado. Podemos decir que este febrero estuvo parejo con febrero del año pasado, con lo cual en general es una mejora relativa. Uh-huh. Y el hecho de que las clases, de hecho todavía no empezaron, o en muchas localidades no, por la cuestión del paro docente, el hecho de que empezaran después del primer fin de semana importante de marzo, en el que cae carnaval, fue muy importante para el mes de marzo porque generó una gran diferencia en marzo. Uh-huh. Así que mirando enero, febrero y marzo como temporada, podemos decir que es una temporada aceptable. Quizá no sea pareja para todos, porque ahora hay que mirar diversos factores. La hotelería en Mar del Plata registró un 80%
de ocupación, 85% de promedio de ocupación en enero, un número similar en febrero, pero en los picos hubieron 100%, en los fines de semana específicamente registrados, hubo en los hoteles de nuestra asociación específicamente un registro importante de ocupación hotelera, y bueno, ni hablar de este fin de semana de carnaval que fue muy importante para la ciudad, sin duda. ¿Y cómo vieron el nivel de gasto de los turistas? Porque hay muchos análisis de esta temporada en particular que hacen énfasis en el hecho de que hubo buena ocupación, de que hubo visitantes, digamos, de manera aceptable, ¿no? Como lo describía usted, pero que el nivel de gasto promedio fue bajo. ¿Vieron algo de esto ustedes? Nosotros, desde la asociación, la hotelería tiene valores fijos de ocupación. La hotelería es una cosa que no podemos verlo desde ese punto de vista. La habitación tiene un valor y ese valor se maneja. En cuanto a la gastronomía, podemos decir que el consumo fue parejo de la gente. El tema no pasa por el consumo o por el monto de las ventas, pasa por la rentabilidad de las empresas. Las empresas, tanto hoteleras como gastronómicas, han caído en su rentabilidad relativa en los últimos años, más marcadamente entre el año pasado y este. ¿Por qué será esto, Abedís? Bueno, yo creo que hay diversos factores. Las cargas impositivas son una, la devaluación también es otra, la inflación, casi todos factores que no se pueden manejar desde las empresas y que las afectan directamente. Yo creo que ahí no puedo decir que el gobierno, el Estado completo, donde digo poderes legislativos, ejecutivos en general, tienen que empezar a considerar otra manera diferente de manejar el gasto público para reducir la carga impositiva del sector privado. Temporada aceptable, decía Abedís Ajakian desde la Asociación Hotelera Gastronómica de la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, uno lamentablemente, por llamarlo de alguna manera, tiene que analizar esta temporada simplemente a partir de opiniones, ¿no? No hay datos oficiales por parte del Ente Municipal de Turismo, una sana costumbre que había hasta hace algunos años atrás, con lo cual, bueno, uno no dispone como para compartir y analizar datos en términos de la cantidad de visitantes que ha tenido la ciudad de Mar del Plata, estadías promedio, pernoctaciones, gasto promedio de los viajeros, bueno, todos esos datos que siempre enriquecían el análisis de lo que pasaba aquí en la ciudad de Mar del Plata, particularmente en los meses de enero y de febrero. Por eso, bueno, lo importante es analizar cada uno de estos testimonios y ver que, como usted va a notar a lo largo de este programa, hay opiniones distintas en relación a lo que ha pasado en Mar del Plata en estos meses de verano. Pero bueno, decía Ajakian, una temporada aceptable. Y siempre es interesante analizar, por supuesto, cómo estuvo la ciudad, ¿no es cierto?, como oferta turística de cara a esta temporada de verano. Cómo estuvo la ciudad en términos de infraestructura, de conectividad. Bueno, todos esos temas los analizamos con Ajakian en el segundo tramo de la charla. Desde la Asociación de Hoteles estamos viendo muchos cambios. El transporte cambió muchísimo con respecto a hace 5 años atrás, hace 4, 3, y viene mejorando. La cantidad de vuelos que hay en nuestra ciudad desde diversas localidades, el ferrocarril que ha sido mejorado ostensiblemente. Hasta hace 3 años atrás no teníamos tren, ahora estamos teniendo un ferrocarril que está viniendo a la ciudad y que generó un cambio en cuanto a un tipo de afluencia de público o a un mercado específico. Lo mismo el avión, la mejora en las rutas, no solo las mejoras que se pueden hacer en la Ruta 2, que bueno, que tuvo sus problemas de deterioro, pero también las rutas que van al interior de la provincia cambiaron el flujo del turismo a la ciudad, pero eso a su vez trajo grandes competencias para la ciudad. Desde hace 10 años nosotros, 10 o 15 años, estamos viendo crecer la costa atlántica. Antes Mar del Plata estaba sola en el mapa turístico, con algunas localidades como podían ser Villa Gesell, Pinamar y Careló, que estaban creciendo, que se estaban poniendo de moda, que se estaban desarrollando, pero bueno, en los últimos años han crecido toda la costa atlántica de una manera muy importante y eso compite con Mar del Plata de una manera feroz, diría, más allá de la competencia interna que tenemos además en nuestra ciudad. Entonces, eso sin duda afecta a la hotelería de nuestra ciudad por la oferta de alojamiento que hay, que además de haber oferta de hotelería que compite lealmente, aparece toda la oferta de alojamiento informal que a través de los portales es un tema que se está tratando de manejar desde la Federación Hotelera Argentina
y también desde nuestra asociación, de ver de qué manera se transforma esa competencia en una competencia más manejable, más real. Todas esas cuestiones están influyendo en los últimos años, así que es muy difícil achacar a un solo factor las pérdidas en cuanto a la afluencia de público a nuestra ciudad. Más allá de que sin dudarlo, nuestra ciudad necesita una gran mejora en las infraestructuras, en la modalidad del tránsito, en cómo manejar la circulación de nuestra ciudad. Nuestra ciudad en temporada de verano, con la cantidad de automóviles que vienen, con la cantidad de vehículos que transitan por la misma, se ve prácticamente colapsada. Ya de hecho, sin estar en temporada, tenemos muchos problemas de tránsito en nuestra ciudad que a medida que pasan los años se van agravando. Bueno, eso hay que empezar a verlo también. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y seguimos compartiendo testimonios de lo que ha sido la temporada de verano aquí en la ciudad de Mar del Plata. Esto va a ser seguramente un proceso que vamos a ir continuando, ¿no?, en los próximos programas, para ir recogiendo la lectura que han hecho distintos actores aquí en la ciudad de lo que pasó en estos meses de verano en Mar del Plata. Ahora tiempo de analizar cómo vieron la temporada desde el Sindicato de Empleados de Comercio, el sindicato más numeroso de la ciudad y que mayor relación tiene con el movimiento turístico estival. Así que lo que sigue es el testimonio del secretario gremial Darío Zunda. Mirá, nosotros, si bien es cierto que teníamos una expectativa importante, creíamos que iba a ser una temporada que podía sobresalir, dada la coyuntura en la que estamos viviendo, notamos claramente que no ha habido la afluencia de turistas que se esperaba, que ha bajado notoriamente el consumo en toda la actividad económica, por lo menos del comercio, acentuada en las grandes cadenas de superficies de supermercado, donde la caída ha sido aún más notoria en términos de consumo de alimentos. Así que esa expectativa que teníamos de una Mar del Plata que recuperara esas temporadas importantes, hoy tenemos que decirlo, lamentándolo por supuesto, que no es el mejor escenario, que los resultados entrado marzo no son los esperados en cuanto a lo que es el movimiento del comercio. En cuanto a lo que nosotros particularmente nos preocupa, hemos tenido pérdida de puestos de trabajo en plena temporada, algo que no sucedía normalmente, en despido permanente por goteo en distintos rubros de la actividad de comercio, razón por la cual avisoramos que va a ser un invierno extremadamente complejo. ¿Ustedes notan que algunos rubros estuvieron más complicados que otros en términos de venta? Porque ustedes hacen chequeo un poco de la actividad, ¿no? Sí, nosotros hacemos chequeos, incluso hay secretarías que trabajan en los barrios relevando precios y todo lo demás. Sí, se ha notado, hay algunos alimentos de la canasta básica que han aumentado de forma desproporcionada, la harina, el aceite, que son elementos que siempre es lo que primero se nota cuando baja el consumo, como ha bajado, producto de esa baja del poder adquisitivo. Los salarios nuestros han acompañado de alguna manera la inflación, pero la suba de precios ha sido superior a la inflación que se dice que existe, así que tenemos actividades donde se ha notado más.
Por supuesto que en el rubro, para poner un rubro, la vestimenta, por ejemplo, tiene sus altos de temporada, producto de la propia estación, pero no es que refleja una actividad mucho mayor a la que se ve en el invierno. Ha sido la expectativa muy alta, la vara muy alta en cuanto a los resultados. Creemos que eso incluso lo hablamos no solo con nuestros compañeros, sino por ahí con algún comerciante individualmente que amablemente nos dice cómo viene la temporada, cómo avisoran ellos que puede ser el invierno que se avecina. Hay rubros mucho más complicados que otros, sin ninguna duda. Y como le comentaba en el bloque previo, ¿no? Es decir, hay distintas lecturas en relación a lo que ha pasado en estos meses de verano aquí en la ciudad de Mar del Plata. Aquí usted tiene el testimonio de Darío Zunda desde el Sindicato de Empleados de Comercio, donde, bueno, para ellos la temporada no alcanzó a colmar las expectativas. Esperaban un verano mejor, vieron, bueno, pérdida de puestos de trabajo en plena temporada, y esto obviamente dentro de un consumo promedio bajo, ¿no? Que es lo que de alguna manera desde el sindicato pudieron relevar en estos meses de verano, con un impacto, como decía Zunda también, muy notable de la inflación, lo que obviamente restringe el poder de compra del turista e incluso marplatense, y bueno, esto se está notando sin duda en la actividad comercial de Mar del Plata y de todo el país. Pero bueno, el punto más allá de lo que es la temporada es cómo sigue esta película, ¿no es cierto? Uno escucha muchos comentarios en relación a que más allá de lo buena, mala o aceptable que haya sido la temporada de verano, bueno, que lo que se viene es el territorio más difícil de atravesar, ¿no es cierto? Se viene la temporada baja y bueno, esto implica la posibilidad de volver a una temporada baja que muestre cierre de locales comerciales, como fue un poco la característica del año 2018. Este tema lo analizamos con Zunda en el segundo tramo de la charla. En el 2018 fue notorio el cierre de establecimientos. Nosotros incluso lo decíamos que estaba asociado a la suba de los servicios, que empezaba a ser un costo fijo importante, pero también tenía mucho que ver con el propio mercado inmobiliario. Digamos, no se puede, nosotros decimos como organización, preocupado porque ese propietario de un comercio mantenga su negocio abierto y la fuente de trabajo, no se puede hablar de renovaciones de alquileres en dólares de un 100%, como era lo que pasó durante el 2018, porque casi que llevaban a la gente a cerrar los comercios. Esa estructura de costos tenía el componente del alquiler como fundamental en muchos casos, que a nosotros nos dijeron que por eso cerraban, segundo el costo de los servicios, el costo impositivo, y por supuesto algún empresario también puede manifestar que la cuestión salarial nuestra hace mella en la relación. De todas maneras, no es el problema principal el costo de los trabajadores, sino la propia situación de la inflación misma, la caída del salario, la falta de venta, y se retroalimenta esa rueda que lleva a un congelamiento de la economía. Algunos lo dicen y nosotros, digamos, está chequeado que es así, aunque no nos guste. Estamos en un momento de estanflación, es decir, estancamiento con inflación. El momento es complicado y el pequeño comerciante eso lo ve. Las grandes cadenas sufren lo que sufren, pero tienen otras políticas que están asociadas a lo que pasa en el resto del país, lugares que les puede ir mejor, lugares que les puede ir peor. Pero en general hay una notable caída de la actividad comercial, digamos. Está claro. Ahora, Darío, de esta interacción que tienen ustedes con muchos comerciantes acá de Mar del Plata y de la zona, ¿cómo esperan que sean los próximos meses en términos de preservación de los puestos de trabajo? ¿Qué es lo que han conversado? ¿Qué es lo que ven? Nosotros estamos, digamos, en esas conversaciones que vamos teniendo permanentemente. Creemos que puede haber un sostenimiento en general de los puestos de trabajo, pero como todo llega un momento donde las propias empresas tienen que tomar decisiones respecto a qué hago con mi estructura de costos. Si no para de subir la luz, no para de subir el gas, la carga impositiva se vuelve intolerante, la venta baja, hay que pagar salario, hay que volver a discutir con las cámaras de comercio paritarias en abril, se va conformando un combo explosivo que puede ser hasta peligroso. Yo creo que falta la mano del Estado ahí, en principio, para proteger esas empresas con medidas que tiendan a lo que los propios empresarios piden, que piden crédito para poder seguir funcionando, que piden crédito accesible para poder hacer crecer sus negocios, pero nosotros sabemos que un empresario que nos dice a nosotros que tiene alguna dificultad en términos salariales, va al banco a pedir dinero y sabemos que el dinero prestado del banco para pagar salario
hace mucho más rígida la estructura de esos costos, entonces me parece que ahí caemos en una rueda que termina con una dificultad que en un momento miran y abro el negocio para perder. Y que se da en muchos casos, no en todos, pero hay los segmentos importantes del comercio, que son las pymes, que son el 80% de lo que nosotros representamos, al margen de las grandes superficies y las grandes cadenas, está en un momento, no digo de colapso, pero sí digo de una extrema preocupación. Y esto lo compartimos con empresarios, con algunos dirigentes de las cámaras y con empresarios sueltos que nos llaman, que vienen a hablar con nosotros, que manifiestan los problemas que van teniendo. Bien, hasta aquí entonces el testimonio de Darío Zunda, ¿no? El secretario gremial de empleados de comercio aquí en la ciudad de Mar del Plata. Le decía, vamos a seguir recogiendo testimonios en las próximas semanas para terminar de descifrar qué pasó en estos meses aquí en la ciudad, en el pico de la temporada estival, pero está claro, ¿no?, que como describía Zunda, el comercio está atravesando un momento difícil de cara a lo que ha sido una notable pérdida del poder adquisitivo durante el año 2018 por parte en general de los asalariados, pero de toda la economía, ¿no es cierto?, en su conjunto. Ahora, hay datos que son realmente interesantes para analizar en términos de lo que es la actividad comercial, y uno de ellos es el último informe comercial de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Le vamos a compartir a continuación un par de datos que son, le repito, bastante ilustrativos de lo que está pasando en términos de la realidad comercial, aquí en este caso en todo el país, no solamente en la ciudad de Mar del Plata, pero que obviamente se reproduce aquí en nuestro medio. Ahí usted tiene lo que son los números del mes de febrero, ¿no?, donde las ventas, según la encuesta que hace CAME sobre más de 2.000 comercios en todo el país, bueno, muestra que otra vez la actividad en los locales físicos cae en términos de ventas 14% en relación a febrero del año pasado. Es una caída notable, aunque claro, ¿no?, como pasa con otro tipo de datos que se están dando a conocer en estos días, actividad de la industria, de la construcción y demás. Bueno, cuando uno habla de comparaciones interanuales hay que tener en cuenta que estamos comparando febrero del 2019, post-shocks devaluatorios y ajustes del año 2018, contra febrero del 2018, cuando todavía la economía argentina estaba transitando un sendero más normal, ¿no? Recuerde que el primer salto devaluatorio se dio a fines de abril, principios de mayo, con lo cual hasta febrero, marzo teníamos una economía normal e incluso en crecimiento, ¿no? Realmente han cambiado mucho las cosas, pero el problema de las estadísticas en esta primera etapa de 2019, la repito, es que estamos comparando contra un periodo donde la economía estaba teniendo un desempeño realmente muy saludable. Ahora, ¿qué quiero enfatizar en esta plaga que le estamos mostrando? Bueno, la caída de las ventas en los locales físicos no es ninguna sorpresa, este 14% negativo. Sí es un dato para tener en cuenta, porque es una realidad no solamente local, sino nacional, y esto está pasando a nivel global, y uno lo mira inclusive en los datos que tienen que ver con la actividad comercial, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde cierran tiendas físicas casi a diario, y en este caso estamos hablando de cientos de tiendas físicas. Bueno, lo que se está viendo es una clara transición hacia lo que es el comercio online, ¿no es cierto? El comercio electrónico realmente no para de crecer, esto nosotros lo habíamos enfatizado y mucho durante el año 2018, con lo cual me parece interesante analizar cuáles son las nuevas tendencias para no cometer errores que lleven a mayores problemas económicos y financieros en aquellos que son propietarios de locales tradicionales, ¿no? Hay una clara tendencia hacia lo que es el comercio electrónico que crece contra un comercio en tiendas físicas que claramente está mostrando mes a mes una tendencia negativa bastante preocupante. Nosotros ahora hacemos una nueva pausa aquí en Mercados y Empresas y vamos a cambiar de tema. Dejamos de analizar la temporada, vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo en los primeros meses de este año en el sector automotor. Esto después de la pausa. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar.
Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y cambiamos de tema entonces en este tramo Mercados y Empresas. Dejamos atrás estos testimonios de lo que ha sido la temporada de verano en la ciudad. Ahora, tiempo de analizar cómo arrancó el año el mercado automotor. Las cifras son bastante contundentes, hay una caída muy significativa de producción y ventas de vehículos 0 kilómetros que, lamentablemente se están reflejando en lo que es la suspensión de trabajadores en distintas terminales aquí en nuestro medio. Así que tuvimos oportunidad de conversar en la semana con Soledad Cralier, gerente de Volkswagen aquí en la ciudad de Mar del Plata, que nos explicaba de la siguiente manera lo que está pasando en este mercado. La verdad es que estamos viviendo lo que ya sabíamos que iba a suceder, porque nosotros en septiembre del año pasado estábamos previendo, había quienes decían que el mercado iba a ser 600.000, otros 550, los más pesimistas 500.000, entonces ya teníamos idea. Sí, se decía que el primer trimestre iba a ser el de la mayor caída respecto al año pasado, porque el primer semestre del año pasado fue un año récord, fue un semestre que proyectaba un año récord, que después se cayó a mitad de año. Con lo cual estamos con una industria que entre enero y febrero se patentaron 100.000 autos y se está proyectando los más optimistas 550.000, 500.000 autos, y eso va a depender también de otro punto que está pasando hoy, que se lee en las noticias, que es la suspensión por parte de las terminales automotrices de la producción. ¿Por qué? Porque si bien Brasil levantó y se está llevando un poquito más de mercadería, la exportación sigue bien, la parte del mercado interno, con esta baja de la demanda, estamos todos con mucho stock, entonces las terminales tienen la necesidad de reducir stock, y la forma que tienen de hacerlo es poniendo por el momento suspensiones parciales a la producción local, tienen a los operarios con el 75% del goce de sueldo. Todavía no han sacado gente, porque cuando vos desmontás producción, después volverla a poner en un pico de demanda es imposible. Entonces los operarios están licenciados con un acuerdo específico. En el caso de Volkswagen, por ejemplo, por los próximos 2 meses la producción de Amarok para el mercado local está suspendida. También tenemos mucho stock, entonces no va a faltar la mercadería, pero tampoco podemos seguir metiendo stocks en los concesionarios. Y entonces la planta está abierta martes, miércoles y jueves para producir todo lo que se exporta, y lunes y viernes están con licencia, y hasta que esto mejore un poco. La verdad es que hoy lo que se encuentra es mucho stock, lo que hace que hoy haya muchísima oferta. Con lo cual, como te digo lo malo, te digo lo positivo para el cliente. Hoy se encuentra con unos precios muy ofertados en todas las marcas. En particular nosotros hoy, para que te des una idea, tenemos el Gold Trendline, el nuevo, que tuvo un restyling a principio de año, cuyo valor de lista al público es 597.000 pesos. Hoy se está vendiendo al contado en 399.000 pesos, ¿sí? Para las unidades que están en stock. Evidentemente es una oferta limitada, no es una oferta constante. Y salimos esta semana y obviamente estamos teniendo muy buenos resultados, porque vos pensás que prácticamente es el mismo precio en pesos que tenía el auto hace un año. Solamente que hace un año el dólar estaba en 20 pesos y hoy está en 41. Y tratando de pasar este momento, en Volkswagen en particular siempre decimos que antes de no vender un auto, porque no estamos ganando dinero con la venta de ese producto, que en definitiva es como el final el propósito de nuestra empresa, que es vender autos, preferimos siempre poner los autos en la calle aunque eso no nos reporte ganancias. En el sentido de que hemos pasado muchos de esto. Nosotros tenemos 11 años con Volkswagen, pero en la industria entre todos tenemos muchos años. En particular del equipo de gerencia de acá, tenemos todos más de 20 años en la industria automotriz. Y en Argentina en 20 años hemos visto de todo. Entonces cuando vos tenés tasas de interés, tenés que cumplir los objetivos de la terminal, porque vos no podés bajarte del negocio, básicamente tenés que seguir andando. Hay momentos buenos, hay momentos regulares, hay momentos malos, pero siempre hay que intentar pasarlos vendiendo los coches. Y en ese sentido nos ponemos muy agresivos comercialmente, con lo cual es un beneficio para el cliente. Y como decía Soledad Cralier, claramente se esperaba, ¿no es cierto?, esta caída de los patentamientos y el consecuente, diría, engrosamiento de los stocks, ¿no?, de los concesionarios, de las terminales, que está llevando a estas suspensiones que se reproducen en las terminales de todo el país. Ante esto, obviamente,
Bueno, ofertas muy agresivas, como la describía Kraliev, ¿no es cierto?, en términos del gol particularmente, con precios que decía Kraliev, bueno, en pesos muy parecidos a los que teníamos el año pasado antes de la devaluación. Bueno, pero todo esto tratando de contribuir a morigerar un escenario realmente adverso en términos de ventas. Los números son estos, los que ponemos ahora en pantalla. Últimos datos dados a conocer por la gente de acá, la Asociación de Concesionarios de la República Argentina. En febrero los patentamientos cayeron 43% interanual. Otra vez, claro, vale recordar, como decía Soledad Kraliev, que estamos comparando contra febrero del año pasado, que en este caso, inclusive el mercado automotor, apuntaba en esos meses, los primeros 2-3 meses del año, a un año récord en patentamientos. Por eso las caídas son, digamos, tan asombrosas en términos de cifras. Con este dato de febrero, bueno, el primer bimestre queda con una caída del 47,5% en los patentamientos en todo el país. Pero bueno, a ver, uno de los pilares del funcionamiento del mercado de 0 kilómetro en la Argentina y en todas partes del mundo es el crédito. Y está claro que el crédito está muy caro en el país, y esto le quita una pata importante a este mercado. Y por otro lado está la incertidumbre preelectoral, que está condicionando realmente la toma de decisiones en toda la Argentina, que posterga decisiones de gastos importantes para las familias, como puede ser el cambio de un vehículo. Sobre estos temas conversamos con Soledad Kraliev en el segundo tramo de la charla. Normalmente en todo el mundo los clientes, los autos los compran con crédito, no es que vienen con una carretilla de dinero a decir, bueno, esto es todo lo que ahorré y me llevo un auto. Una vez llegás financiándolo y después te metes a hacer el recambio de tu usado con una financiación. Como hoy las tasas de los bancos están altísimas, porque es la realidad, los clientes que ya están, digamos, preparados y formados y analizan, saben que no están dispuestos a pagar, ni siquiera fija ahí en pesos una tasa que ronda el 60-70%, dependiendo de la institución. Hay algunos productos subsidiados, con esos más o menos vamos yendo. Y lo que está pasando es que el plan de ahorro, que ha tenido tanta mala prensa el año pasado, porque con la devaluación el valor móvil se disparó y los valores de las cuotas evidentemente prácticamente se duplicaron, porque el precio del vehículo se duplicó. Al final, después de toda esta vuelta, vuelve a ser una oportunidad. Lo que pasa es que la gente dice, no quiero plan de ahorro, solo porque escuchó que el plan de ahorro había tenido problemas. Pero cuando vos te pones a ver dentro de la posibilidad de financiación, sí, tenés un riesgo, el riesgo este. Pero comparado con las tasas de interés, al final vuelve a ser una herramienta la mejor para mucha gente para subirse un 0 kilómetro. Lo que pasa es que el consumidor no sabe qué va a pasar y aunque puede pagar la cuota de plan de ahorro y tomar el riesgo de ponerse a pagar una cuota móvil, decide esperar un poco, ese compás de espera a ver qué pasa, y más en un año de elecciones. Una buena es que Volkswagen sigue siendo primero, a pesar de la caída del mercado. Nosotros no estamos muy contentos porque vemos que estamos perdiendo volumen de venta, pero después cuando llegan los rankings y vemos que volvemos a ser la marca más elegida, evidentemente si no estaríamos haciendo lo que siempre decimos de la creatividad y del trabajo y de buscarle la vuelta, qué sé yo, no seríamos los número uno. Que hoy, con todo esto que te estoy contando, seguimos siendo el número uno. Así que cuando mi equipo me dice que no estamos como quisiéramos, yo digo, bueno, hay gente que está peor, seguimos siendo los número uno. Claramente te demanda todo este contexto, seguir trabajando, seguir intentando. Por ejemplo, ayer me junté con gente del Banco Santander para trabajar con una línea de uvas, con alguna particularidad. Entonces, bueno, las cosas van saliendo de a poco. ¿Sí? Uno quisiera que todo volviera a la normalidad y ahora veremos cuál es la normalidad. Todavía no lo sabemos, pero seguramente este año va a ser un año que se patenten 500.000 autos y ya hemos tenido mercados de 500, de 400, de 350, con lo cual, y después hemos tenido años de casi 1 millón de autos. Así que tranquilidad, como digo a todos, mantener el ánimo en alto cuando pasan estos momentos y por sobre todo motivar al equipo y darle tranquilidad. Acá tenemos 141 empleados. Los mismos 141 empleados, un poquito, a veces hay una variación, que teníamos cuando empezó la crisis. Quiere decir que Volkswagen quiere conservar los puestos de trabajo. Estamos haciendo lo imposible para que eso siga así. Y por suerte tenemos un equipo muy leal que se pone la camiseta y que todos los días, a pesar del contexto, salimos a intentar lograr los objetivos que nos proponemos.
CPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien. Pásalo bien. Sentite como en pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Bien, en este tramo Mercados y Empresas entramos ya de lleno en lo que ha sido la semana financiera, una semana corta en la Argentina, donde en esos 3 días de operaciones del día miércoles, bueno, la bolsa, tanto acciones como bonos e incluso el mercado cambiario, y ahí hablamos del dólar, que ha sido el dato de la semana, bueno, de alguna manera absorbieron un clima internacional realmente complicado. Usted dirá, pero ¿por qué se complicó tanto el panorama internacional? Bueno, aparecieron una serie de informes y de proyecciones que demuestran que la economía global va hacia un crecimiento menor al esperado. Esto obviamente golpeó más a los mercados emergentes, no solamente a la Argentina, pero claro, en Argentina se amplificaron esos movimientos como pasó en el año 2018, cuando bueno, cayeron fuerte todos los emergentes y la Argentina subió los shocks financieros que bueno, atravesamos principalmente desde el cierre de abril y el principio del mes de mayo. Bueno, este enfriamiento que se prevé ahora para la economía global, no caída, sino enfriamiento, por lo menos menor crecimiento, viene de la mano, como les decía anteriormente, de numerosas visiones. Por un lado, el gobierno chino, que anunció una meta de crecimiento menor a la que proyectaba anteriormente. Por otro, la OCDE, que agrupa las mayores economías del mundo, e incluso el Banco Central Europeo el jueves también redujo sus proyecciones de crecimiento. Así que con estos datos claramente las bolsas del mundo cayeron y aquí en Argentina los movimientos se reprodujeron con una amplitud como siempre magnificada. Sobre este tema, lo que ha sido el tema de la semana en los mercados internacionales, la reducción de las proyecciones de crecimiento para la economía global, compartimos ahora un par de informes de la televisión internacional. La OCDE disminuye fuertemente a la baja los pronósticos para la economía mundial en 2019 y 2020. Advierte que las disputas comerciales y la incertidumbre sobre el Brexit afectarán al comercio mundial y a las empresas. Estima recortes del 0,2% para 2019 y del 0,1% para 2020. El crecimiento global se está desacelerando. Europa se está desacelerando mucho más de lo que esperábamos y hay muchos riesgos. Hay menos crecimiento en China, hay una continua tensión comercial, hay Brexit, hay mercados financieros, pero no es todo pesimismo. El gobierno chino ha ratificado un crecimiento menor que el esperado debido a la reducción de las exportaciones con las nuevas barreras arancelarias de Estados Unidos. Como saben, China ha sido el mayor contribuyente al crecimiento mundial en las 2 últimas décadas, de modo que cualquier deterioro que lo agudice aún más repercutiría en el resto del mundo. La OCDE advierte que sus estimaciones están condicionadas a que el Brexit se haga de forma ordenada y no brusca y sin acuerdo. El primer ministro de China, Li Keqiang, advirtió el martes que el país afronta una dura lucha. Lo hizo al desvelar recortes de impuestos y otras medidas para revitalizar un crecimiento económico que será inferior al esperado en 2019. Enfrentamos un cambio profundo en nuestro entorno exterior. Los reveses en la globalización económica, los desafíos al multilateralismo, los choques en el mercado financiero internacional y especialmente las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos tuvieron un efecto adverso en la producción y las operaciones comerciales de algunas empresas y en las expectativas del mercado. Li anunció que el objetivo de crecimiento económico para este año quedó rebajado a entre 6 y 6,5%, una décima menos que en 2018. También dijo que el aumento del presupuesto militar, el segundo del mundo tras Estados Unidos, también será inferior al del año anterior.
La desaceleración y la guerra comercial con Washington se han convertido en los grandes desafíos para el presidente Xi Jinping, un año después de que el Congreso Nacional del Pueblo reforzase su estatus como el líder chino más poderoso desde Mao Zedong, al abolir el límite de mandatos e introducir su nombre en la Constitución china. Bien, del panorama internacional pasamos ahora entonces a hablar de lo que ha sido el comportamiento del dólar en la semana, ¿no? Sin ninguna duda el dato financiero de los últimos días, esta renovada presión compradora que a todos los argentinos obviamente les llama la atención. Estamos ya en comunicación telefónica con el contador Federico Covielo de la firma Fintelligence, a quien le damos la bienvenida. Bueno, y le pedimos que nos cuente un poco cómo vio este proceso de suba del dólar, hoy viernes particularmente caída, y bueno, obviamente para analizarlo directamente desde el mercado, ¿no es cierto? Federico, ¿cómo estás? Contanos cómo viene esto. Buenas tardes, ¿cómo andas, Marcelo? Bueno, esta ha sido una semana movida en lo que fue el mercado cambiario. Las causas son múltiples del movimiento que ha habido. En primer punto, tiene que ver con el contexto externo internacional, donde ha habido una devaluación generalizada de las monedas de la región, entre 1 punto y 1,5 puntos, y hay algunos rebalanceos de carteras por temas de calificaciones, por temas técnicos, lo que ha hecho que el contexto internacional hiciera un ambiente propicio para esta situación. Como pasa siempre en Argentina, todo esto ha sido amplificado por variables internas, tanto de tipo económico como también algunos aspectos políticos que generan incertidumbre, y ha habido una dolarización de carteras. Esto ha hecho que entre el 27 de febrero y hoy haya habido un movimiento neto ascendente. O sea, desde el 27 de febrero a ayer hubo una devaluación de 6,5 puntos prácticamente, y hoy hubo un recorte que, por supuesto, igualmente quedó el billete, digamos, quedó arriba de lo que estaba en los últimos días, ¿no? Ese es un poquito el panorama de lo que pasó. Hoy actuó muy fuerte el Banco Central, ya venía levantando la tasa, se había levantado 3 puntos, se lo levantó 6 puntos más, prácticamente 59% de las licitaciones, para, digamos, de alguna forma controlar el flujo de dinero hacia la divisa, como así también una restricción muy fuerte de casi 9 puntos de la base monetaria. Ese fue un poquito los instrumentos contra el Banco Central que hizo morigerar este movimiento, ¿no? Ahora, el panorama, Federico, desde el punto de vista internacional parece claro, desde el punto de vista de condiciona un poco este tipo de movimientos, porque bien vos describías, ¿no? Las monedas emergentes en general han perdido valor en los últimos días contra el dólar. Ahora, internamente, cuando uno mira la liquidez que hay en el sistema financiero, bueno, la pregunta es, y esto lo escuchaba de muchos agentes económicos, ¿no? Por llamado de los últimos días aquí en la Argentina, es ¿quién es el que está comprando dólares? Porque la realidad es que en la calle no parece haber pesos disponibles como para justamente especular con alguna trepada del dólar, e inclusive esto un poco lo muestra el blue, ¿no es cierto? Que está inclusive más atrasado que el dólar oficial. ¿Qué sensación tenés sobre esto? ¿Qué es lo que está presionando el dólar para arriba? Lo que está pasando es que, digamos, inversores institucionales, tanto locales como internacionales, que por ahí tienen posiciones fuertes, todavía en pesos, están realizando las carteras, o sea que no es una demanda minorista lo que hace correr el tipo de cambio, sino que son inversores internacionales, que acá nosotros tenemos un mercado bastante chico, lo cual con movimientos que en otros lados sería poco dinero, acá afectan. Obviamente también hay un contexto donde no hay oferta, hasta que lleguen las liquidaciones de granos que empezarán a partir de abril, la oferta es poca. Entonces esta combinación ha hecho que se calentara el circuito del dinero blanco. O sea, no es la plata que está en la calle la que está produciendo la demanda fuerte sobre la divisa. Por otro lado, lo que mencionabas del billete blue, es un circuito que es paralelo, que funciona bastante disociado o con baja correlación con respecto al circuito formal, y ahí sí se ve claramente que ahí sí operan los gerentes y demandantes, es lo que se llama la calle, ¿no? Pequeñas empresas, inversores individuales que tienen comercios,
que son los que le dan el movimiento a este mercado, y ahí sí se nota muy fuerte la restricción monetaria, porque como observan, el billete de blue está casi un peso o a veces más atrás del oficial, cuando lo lógico es que sea al revés, porque al ser un mercado informal tiene costos mayores de transacción. Sin embargo, en este caso se da vuelta a este marco teórico, porque ahí sí afecta fuertemente la restricción monetaria y el cepo fuerte que hace sobre la base monetaria el Banco Central, ¿no? Está muy claro. Federico, te agradecemos mucho esta comunicación, te deseamos buen fin de semana y bueno, seguramente estaremos en contacto para ver cómo sigue esto, ¿no? Muchas gracias, Marcelo. Buen fin de semana para todos. Conversamos entonces con el contador Federico Covielo de la firma Fintelligence, bueno, contándonos un poco cómo está viendo, ¿no?, esta presión compradora de los últimos días sobre el dólar, que, a ver, coincidimos, no es un salto ni una corrida, por lo menos hasta el momento, sino que, bueno, uno lo puede interpretar este movimiento como un ajuste a lo que ha sido el movimiento de los precios en los últimos meses, ¿no es cierto? Decía Federico con mucho criterio que la inflación está por encima de las expectativas. Bueno, esto inclusive ha llevado a que el propio Fondo Monetario Internacional corrija su expectativa de inflación para este año, con lo cual, bueno, obviamente el dólar, que es otro activo que cotiza en pesos, bueno, también tiende a ajustar siguiendo la evolución del precio promedio de la economía. Nosotros ahora vamos a hacer la última pausa en Mercados y Empresas y después de esa pausa le contamos qué pasó en la semana en la Bolsa Argentina. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces de hablar de lo que ha ocurrido en estos días en la Bolsa Argentina. Una semana corta pero muy movida, ¿no? Porque la Argentina realmente, bueno, sintió el efecto de la devaluación de las monedas emergentes desde el miércoles. Aquí saltó el dólar y esto generó, bueno, turbulencias financieras de distinto calibre, ¿no es cierto? Vamos a conversar sobre esto con Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil. ¿Cómo estás, Adriana? Te damos la bienvenida y bueno, queremos que nos cuentes cómo viviste esta semana corta, qué dato te parece importante destacar. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, en realidad fue bastante volátil, o sea, empezando todo el verano, ¿no? O sea, tuvimos un enero muy bueno, con mucho movimiento, la bolsa recuperada, el dólar bajo, tasas para abajo, bueno, y después vino en la segunda, o sea, la última semana, vamos a decir, de febrero y principio de marzo, ahí vimos ya donde se empezó a complicar, un poco por la Argentina a raíz de encuestas y otro poco por el panorama internacional. Así que bueno, nosotros lo que seguimos practicando y siempre estamos viendo es el tema, bueno, en cuanto a tasas, seguimos adelante con, si bien no están las LEVAC, tenemos en cuenta las LECAP, que pudimos ver que a medida que iba bajando la tasa en el sistema, o sea, tanto en los bancos para los plazos fijos, o sea, acompañó la baja, pero siempre superando en 2-3 puntos a lo que es un plazo fijo. Aparte, siempre tomar en cuenta nosotros siempre decimos la disponibilidad que tenés, no con respecto a un plazo fijo, que es fijo a 30 días mínimo. Nosotros podemos realmente con este sistema y con tanta volatilidad que tiene el mercado, decir, bueno, salgo del ECAP y me paso un bono en dólares o a dólares. Eso te lo permite un producto con mercado secundario.
Así que bueno, por eso nosotros lo defendemos tanto a todo este sistema. Y después, durante el mes de enero y parte de febrero habían recuperado ampliamente la paridad de los bonos, ¿no es cierto? Inclusive veíamos, por ejemplo, el AI-24, que es un bono insignia porque lo tiene muchísima gente. Para nosotros lo seguíamos y daba aproximadamente, llegó a dar el año pasado el 14-15% en dólares anual. Y bueno, y después había bajado ya al 9%, o sea, evidentemente eso es porque había subido su cotización la paridad en dólares. Y bueno, hoy podemos decir que después de haber tocado la paridad de 100, es decir, 1 a 1 con el dólar, después bajó, está bajando un poco, pero está en niveles del 95, había llegado al 88, o sea, bueno, esta semana subió el riesgo país, subió el dólar, subieron las tasas, y bueno, y hoy se notó que se estaba recomponiendo un poco las acciones argentinas en el exterior. Empezaron a entrar balances. Eso hizo que, por ejemplo, hoy veíamos a un Banco Galicia en el exterior, en la bolsa del exterior, un 5, casi 6% en dólares arriba. Así que bueno, el balance que presentó era bueno con respecto a lo que se esperaba, bueno, y es época de balances y los bancos siempre ganan plata. Así que bueno, empezaron a entrar. Y bueno, nosotros vemos eso, ¿no? Como que hoy, por ejemplo, se tranquilizó mucho el tema del dólar. Y los bonos, que siempre decimos nosotros que el acceso que podemos tener al dólar es comprando un bono en pesos y vendiéndolo contra dólar. Y transferimos esos dólares a la cuenta, a la caja de ahorro de cada cliente, y eso te da un dólar que es más barato, es un dólar blanco y es mucho más barato que lo que te venden los bancos, los dólares, o en una casa de cambio. O sea, porque hoy, por ejemplo, ayer llegó a dar, así con bonos, casi el 43 pesos. Bueno, pero estaba 43,5 afuera. Y hoy, por ejemplo, nosotros hicimos operaciones a 41,5. Quiere decir que siempre el precio del dólar a través de los bonos es conveniente. Así que bueno, seguimos más o menos siempre con esta tónica, esperando a ver qué pasa en un año que pensamos que, bueno, siempre uno cuenta con la volatilidad interna, ¿no? Y aparte le sumás la externa y va a ser así este año. Sin duda. Adriana, vos mencionaste en algún momento de tu comentario el tema de las encuestas. Vos estás todos los días en contacto con inversores de distintas dimensiones, ¿no es cierto? Por llamar de alguna manera. ¿Hay mucho interés en términos de, bueno, ver cómo viene el tema electoral para definir posiciones? ¿Cómo lo ves? Y sí, porque la gente, o sea, todo el que está acá en bolsa le tiene pánico al efecto Cristina. Entonces realmente, viste, es así, donde se acerca, piensan que está mal, porque como escuchaba ayer un economista, también decían, viste, o sea, Cristina fue la mejor pagadora que tuvo el fondo, viste, pero bueno, igualmente, la gente, hoy por ejemplo, había una nota titulada que después le cambian el titular, pero viste, Nielsen en un diario ponían que no creen, no se estaban dando las condiciones para no llegar a octubre, después le cambiaron el titular, porque era, no sé, tirabomba ese titular para mí. Pero bueno, realmente, o sea, el entorno, la prensa, ¿viste? La gente, la historia, ¿viste? Sumás todo y la gente, o sea, a pesar de que está mal, el efecto Macri, donde mejora Macri en las encuestas, mejora la bolsa. Igualmente ayer hubo un comentario de un funcionario del fondo donde decía que a pesar de cualquier la orientación política, que el fondo la va a seguir apoyando a la Argentina. Después, ahí la bolsa, a contrapelo de lo que estaba pasando en los mercados, que bajaban, empezó a subían los papeles argentinos en Estados Unidos. Pero después también aflojó, porque aparentemente había dicho, esperemos, ¿no? O sea, como que había como una palabra que no estaba traducida y eso produjo... O sea, está muy sensible el mercado, por los Twitter, por todo, ¿viste? Así que bueno, nosotros esperamos que se tranquilicen. Todos los años electorales, por una cosa o por otra, siempre pasa lo mismo. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Si se aclara el panorama, va a ser súper tentador todos los productos que hay en bolsa. Un bono que te pague en dólares el 10-12%, las acciones que han bajado en dólares el 50%. Es decir, el panorama está bueno, pero bueno, no obstante eso, nosotros tenemos muchos clientes que si bien han salido a lo mejor de un bono por temor, algunos han hecho todo el tema, viste, de que se están haciendo letes. Nosotros aumentó muchísimo la participación de los comitentes en letes, porque si bien antes
un título como la Lete que te paga el 4,5 no era bien visto con respecto a un bono, hoy, ante la seguridad y que sea efecto antes de las elecciones o mejor dicho antes del cambio de gobierno, bueno, eso lo ven atractivo por la seguridad principalmente, ¿no? Seguro. La semana que viene tenemos licitación de Lete, ¿no es cierto, Adriana? Cerramos con eso, ¿te parece? ¿Qué dato tenés? Sí, cada 15 días hay licitaciones. Nos toca, la semana que viene va a haber licitación de Letes. Y bueno, ese es un producto que vos me decís, bueno, es el 4,5, pero a tener los dólares esperando a ver qué pasa, es un buen producto. Sin duda. Muy bien, Adriana, te agradecemos mucho esta comunicación, te deseamos buen fin de semana y seguramente nos comunicamos el viernes próximo para que nos cuentes cómo sigue esta película, que va a ser muy volátil sin duda de cara a las elecciones, ¿no? Sí, ya lo creo. Bueno, Marcelo, nos hablamos. Gracias, hasta pronto. Conversamos entonces con Adriana Figliuolo directamente desde Mar del Plata Bursátil, una semana corta pero realmente muy volátil en la bolsa argentina e incluso en otras bolsas del mundo. Bueno, nosotros ahora simplemente contamos con tiempo como para compartir los niveles de tasa de interés que enfrentamos en este cierre de semana en los mercados de bonos. Bueno, estos son los números que usted comienza a ver en pantalla. Y comenzamos con las tasas en pesos de las LECAPs que obviamente subieron acompañando el salto que pegaron las tasas de interés el último viernes. Esta medida del Banco Central que le comentamos en la apertura del programa tuvo como objetivo frenar la presión compradora sobre el dólar. Ahí usted ve los datos de las LECAPs más operadas para el cierre del mes de marzo 42% anual, cierre de abril 43% anual y para el cierre de mayo 41%. Por último, las tasas en dólares de los bonos más operados en la bolsa argentina. Bonar 2020, este título que vence en octubre del año próximo, finalizaba la jornada con una tasa interna de retorno del 11,6% anual. El bono 2024 13% y el bono de descuento que vence en el año 2033 13,8%, como usted ve y decía Adriana Figliuolo anteriormente, rendimientos realmente muy elevados en la comparación internacional, teniendo en cuenta que la tasa, por ejemplo, en Estados Unidos a 10 años está por debajo del 2,80%. Por último, recordarle entonces que, como conversábamos con Adriana Figliuolo, hasta el próximo martes está la posibilidad de participar de la nueva licitación de letras en dólares que ofrece el Tesoro Nacional. Estamos hablando de títulos que vencen el 11 de octubre de este año, es decir, antes del cambio de gobierno. Un dato importante que comentaba Adriana Figliuolo, tasa anual 4,5%, el plazo 210 días. Un producto interesante para aquellos inversores que buscan obtener algún rendimiento de corto plazo con sus dólares que hoy tal vez no están rindiendo nada en una caja de seguridad, en una caja de ahorro, inclusive en cualquier otro tipo de cuenta bancaria, hasta un plazo fijo, ¿no es cierto?, que paga tasas sustancialmente inferiores a este 4,5% anual que está pagando el Tesoro para la renovación de su stock de letras en dólares. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresa, nos despedimos como siempre, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.